En mi proceso todos se fueron. Todo en la vida es un proceso hasta llegar a la estatura del varón perfecto de Dios. El proceso añade a tu vida conocimiento. El proceso duele, pero el final es la recompensa. Recordar que todo proceso tiene un principio, pero también tiene un final. Grandes hombres de Dios fueron procesados para llegar a la estatura que Dios quería en ellos, la estatura del varón perfecto. El proceso es algo importante para que el hombre y la mujer aprendan a confiar en Dios. El proceso no te mata, sino te capacita. Quédate al final del video y verás las maravillas que Dios tiene para ti. Y vamos a hablar acerca de lo que es el proceso. Me impacta una historia muy especial que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 37, y es que había un hombre, el tercer patriarca llamado Jacob, y la Biblia enseña que este hombre tuvo 11 hijos, pero de los 11 hijos había uno que era el último, que era llamado José. Y me impacta esta historia porque José era diferente a todos sus hermanos. La Biblia enseña que José le hizo una túnica de diferentes colores a este muchacho. Y todos conocemos lo que significa una túnica de muchos colores, una túnica de manga larga, una túnica, gloria al Señor. Y dice la palabra que Jacob lo puso por encima de todos sus hermanos a supervisar todo lo que ellos hacían. Y dice que esto llenó de rencor, de odio y de raíz de amargura a sus hermanos, a tal nivel que dice que ellos vendieron a su hermano José. Y luego que lo vendieron, gloria al Señor, le echaron una cisterna, dice que lo vendieron a los ismaelitas. Nosotros vemos que este muchacho pasa una serie de procesos y llega a una tierra extranjera llamada Egipto. Allí en Egipto él llega como un extranjero, pero llega de una manera esclava, y dice que empieza a trabajar en la casa de Potifar. Cuando él llega a la casa de Potifar, la palabra de Dios enseña que era tan fuerte lo que este muchacho portaba, que Dios puso una gracia, y dice que la casa de Potifar, dice que fue bendecida de una manera sobrenatural, gloria al Señor. Dice que se levantó una calumnia, una tempestad, y dice que este muchacho llegó a la cárcel. Pero cuando llega a la cárcel, también este muchacho, la palabra enseña que fue jefe de todos los preso, gloria al Señor, perdón, y que en ese lugar, en la cárcel, él también era procesado. Ahora bien, gloria al Señor, algo me impacta de este joven llamado José, y es que José tenía algo, gloria al Señor. José tenía algo que nos falta en estos últimos tiempos. ¿Qué tenía José? Yo me preguntaba, pero este muchacho, este hombre que pudo soportar toda esta carga, ¿qué fue lo que Dios vio en José? Dios quería perfeccionar algo en este muchacho, y era la capacidad que él tenía entre todos sus hermanos de no guardar rencor. Había algo que tenía su padre Jacob, y fue que Jacob, a pesar de que Labán lo había engañado en 14 años, no le guardó rencor a Labán, no le guardó rencor, a pesar de que su hermano, gloria a Dios, Esaú lo estaba persiguiendo para matarlo, sino que fue a reconciliarse con su hermano. Había una característica de este patriarca que José la adoptó y vino incrustada en lo que se llama su ADN, y fue la misericordia, el perdón, gloria al Señor. Fue esa manera de no dañar su corazón a pesar del momento tan difícil que él estaba pasando, gloria al Señor. Y la Biblia enseña, nos da una lección, que Dios lo pone en un lugar poderoso. Dios lo pone como segundo en Egipto, y cuando lo pone por segundo en Egipto, nosotros vemos que cuando los hermanos de ellos van, ahí se muestra el amor, la misericordia de Dios y la capacidad que tenía José de no guardar el rencor. ¿Sabe por qué? Porque el proceso nos ayuda a nosotros a conocer nuestro interior, a saber de qué estamos hechos, a saber cuál es nuestra capacidad. La Biblia enseña que Jesús nos enseñó que Él no da carga que nosotros no podamos llevar. Si tú hoy te encuentras en un proceso, si tú hoy te encuentras peleando una fuerte batalla, si tú hoy te encuentras que no puedes más, porque la cruz que estás llevando es muy cargada, es muy pesada, y el camino que estás recorriendo es muy largo, te vengo a decir que el proceso te va a ayudar a entender el propósito de Dios en tu vida.
En el libro de Génesis, capítulo 37, habla una historia bastante poderosa, conocida por muchas personas hoy en día, de que un hombre llamado José, un hombre que fue procesado fuertemente, y lo más bueno de este asunto es que el proceso de José fue a causa de sus hermanos. El proceso de José fue a causa de sus familiares. Amén. Así que este hombre ha llegado un momento determinado que este hombre fue vendido por sus hermanos a unos cambistas, gloria a Jesús para siempre. Llegó un momento determinado donde Dios quería que él llegara y fue a Egipto. Este hombre llegó allá con un plan y un propósito de parte del Señor. Escucha bien, lo que pasa es que hubo algo en este hombre que fue caminando día tras día y fue el proceso. Me va a entender algo a mí esta historia, y es que el proceso no te mata, sino el proceso te califica y te hace lo que tú vas a hacer hoy en día. ¿Cómo así, varón? Hay gente que está pasando tiempos difíciles, hay gente que está pasando tiempos de calamidades, pero te tengo una noticia: lo que pasó con este hombre llamado José no lo mató, sino que lo calificó y lo llevó donde Dios quiere llevarte. Dando a entender que el proceso te va a sacar de ti realmente lo que tú eres, o un hombre y una mujer de parte de Dios. Eso es lo que pasa. Hoy en día hay gente que le tiene miedo al proceso. Hay gente que dice: ¿por qué Dios me procesa de esa manera? Otros dicen: Dios mío, yo voy a dejar el ministerio porque lo que estoy pasando ya no puedo más. Otros dicen: bueno, ya de esta no me salvo. Te tengo noticia: todo el compromiso que tenemos de parte de Dios lleva una responsabilidad, y la responsabilidad que tenemos es que tú y yo entendamos que el proceso nunca nos va a matar, sino el proceso nos va a calificar y nos va a preparar para Dios entregarnos lo que Él nos prometió. ¿Cómo así, varón? La Biblia dice y relata que cuando Dios sacó este pueblo del mano del faraón, gloria a Jesús para siempre, dice que lo llevó por el desierto. Mi alma adora su nombre. El desierto, podemos decir que el desierto es para capacitarlo. El desierto fue que lleven el maná del cielo. El desierto fue el que ven la peña brotando agua. En el desierto fue que ellos conocían a Dios. Hay gente que Dios lo va a preparar por el desierto. Hay gente que Dios lo va a hacer pasar momentos difíciles, pero es para que tú entiendas que tú no dependes del proceso, sino tú dependes del Dios del proceso. El mismo Dios que te metió en el proceso, ese mismo Dios te va a sacar de él. Por eso que José habla claro y relata que José fue vendido. Después que fue vendido, fue carcelado. Después de ser carcelado, fue llevado al palacio. Dándome a entenderlo a mí, que todo proceso tiene una terminación en el hombre. Por eso que el proceso del hombre no es eterno, sino el tiempo temporero. Por eso que en este día te digo: no te afanes, no te mortifiques, no te sientas que tú vas a desmayar, no te sientas que tú vas a morir, porque el proceso nunca te va a matar. Por eso que cuando este hombre estaba haciendo el barro, gloria a Dios, aún el barro se caía y se rompía, este me volvía a formar el barro de nuevo. ¿Tío? ¿Por qué? Porque nadie va a matar a los que ya Dios dio vida. Mi alma adora su nombre. Por eso que Jesús dijo claramente: yo vengo a dar vida y piden abundancia. Los procesos del hombre hay que pasarlo con 100. El proceso del hombre hay que pasarlo con 100. Hablar del proceso es algo muy importante en la vida del creyente. Por ejemplo, cuando nos enfocamos en la vida de José, este proceso lleva varias cosas que quizás nosotros ignoramos. Primero, este joven tiene sueños que provocan envidia en sus hermanos. Segundo, su padre diseña una túnica de colores que causan que la envidia siga creciendo más. Luego, él va a visitar a sus hermanos por causa de su padre, y esto hace que sus hermanos lo tiren en una cisterna que, gracias al Señor, está vacía. No sabemos si se rompió un hueso, si se raspó la piel. No sabemos qué pasó con la vida de José cuando cayó en esa cisterna. Luego, cuando le sacan de la cisterna, pasan una caravana de compradores y sale de esa cisterna, de ser un hijo predilecto, un hermano que levanta la furia a sus hermanos, a ser vendido como esclavo. Luego que llega como esclavo a Egipto, una tierra que no conoce, un muchacho que no está acostumbrado a vivir este tipo de procesos, llega como esclavo y mayordomo a la casa de Potifar, se convierte en el hombre de confianza de este hombre. Pero pasa que la mujer de Potifar se levanta en contra del hombre de Dios, aquel que tiene un propósito. Miren que todo el proceso que ha vivido José es causa del sueño que Dios inyectó en él.
Nadie puede pasar proceso si Dios no le va a bendecir. Nadie pasa un proceso si no es por medio de la mano de Dios para llevar tu vida a otro nivel. Cuando tú te vas al libro de Job, Job es un hombre que Dios lo manifiesta como un hombre perfecto. No había un hombre como Job en su generación. Y lo exhibe Dios delante de Satanás. No es considerado mi siervo Job. No hay un hombre como él en la tierra. Y esto llena de furia a Satanás y hace que se le levante una disputa allá en los cielos que da el traste con toda la pérdida de todo el material que tenía Job. Perdió ganado, perdió propiedades, perdió incluso sus hijos. Mi alma bendice a Dios para siempre. Y aún Dios no deja de exhibir a Job. Y dice Satanás, ¿acaso sirve Job a Dios de balde? Y esto lleva el proceso de enfermedad, lleva el proceso de que su esposa se levante en contra de él, lleva el proceso de que sus amigos incluso se levanten en contra de él, hasta que llega el proceso donde Job tiene un encuentro con Dios. José quizás se desanimó en algún momento, no lo sabemos, pero el proceso era para que el sueño de Dios se cumpliera en él. ¿Por qué Dios permite que Job pase el proceso? ¿Por qué permite Dios que José pase por el proceso? Porque quería exhibirlo a una gloria mayor. Ellos no se imaginaban que iban a estar en el nivel que Dios le iba a poner. Quizás Job era rico, pero no pensó que iba a llegar a la riqueza que tenía. José tuvo un sueño, pero no pensó que iba a ser el segundo gobernador en una nación donde él era extranjero. No era cualquier persona, era extranjero en Egipto y fue el segundo en el mandato, allá que Faraón lo nombró el segundo. Este hombre hizo que su familia se inclinara delante de él por medio del proceso. El proceso, como dice nuestro hermano Jonathan, no viene para matarte, viene para capacitarte, para que tú puedas tener una buena mayordomía de aquello que Dios tiene para ti. Así que no le huyas al proceso, sino que prepárate, porque el proceso que vino para catapultarte a la siguiente dimensión. Hay dos personas en la Biblia que me llaman mucho la atención porque su proceso se asemejan y se asimilan mucho. Uno de los procesos de José que más me impacta es que José fue procesado no tanto en lo económico, sino que su proceso fue un proceso emocional, cosa que muchas personas hoy en día están pasando. Proceso de tristeza, de rechazo. Muchas personas que han sido rechazadas por su padre, por su madre, por sus hermanos, han sido menospreciados y hoy están en una situación muy penosa, con su corazón lleno de maldad, de raíz amargura, porque muchos de ellos, por un delito que muchas veces no cometieron y cometieron, están en la cárcel y han sido olvidados por sus familiares, y ellos tienen en su mente y en su corazón, gloria al Señor, que están en ese lugar y no están siendo visitados por sus familiares. Y esto ha sido una herramienta que Satanás, el Señor lo reprenda, ha agarrado para llenar el corazón de raíz de amargura. Esta situación fue la que le pasó a José, pero me impacta algo, que hay alguien que se parece mucho a José, y es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios enseña que nuestro maestro, dice la palabra de Dios, que fue un hombre rechazado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gloria al Señor. Este hombre fue rechazado, fue golpeado emocionalmente a un nivel que cuando estaba en el Getsemaní se dio la tribulación más fuerte de su vida, y no tanto en el Getsemaní, sino que cuando estaba crucificado en la cruz del Calvario, dijo algo muy peculiar que se asemeja al proceso de José, y fue que él dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que están haciendo. En el proceso, cuando Dios te mete, no es para que tú guardes rencor. Hay veces que Dios te mete en un proceso emocional de escasez, no es para que la gente te coja piedad, no es para que la gente te coja pena, sino para que tú aprendas a valorar en lo poco, lo mucho que Dios te va a dar. Es para que aprendas, gloria al Señor, que a pesar de todas las cosas, el proceso te afina al propósito y a la misión de Dios. Jesús, cuando estaba en el Getsemaní, le oró al Padre para no llegar a ese lugar llamado el Gólgota, lugar de la carabela, pero al final el proceso, el gloria al Señor por el cual él iba a pasar, iba a ser lo que lo iba a glorificar. Te voy a dejar con esta palabra en este día. Mientras el proceso es más violento en tu vida,
vida, significa que con violencia también Dios te va a exhibir. Mientras más violento sea el proceso que estás viviendo, mayor será el peso de unción por la que vas a navegar. Si te fijas en los grandes ministros que están, gloria a Dios, en la cima, en los grandes pastores, los grandes evangelistas, los grandes hombres que están operando en niveles y atmósferas de gloria, son hombres que han sido procesados de una manera descomunal que muchos de nosotros ni tan siquiera somos dignos de cargar su maleta. Te dejo con esta palabra en este hermoso día, gloria al Señor, y es que el proceso no te va a matar, te va a llevar a la estatura de un varón perfecto, gloria al Señor, y te va a hacer parecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esta historia de José es algo, hermano, impresionante, pero hay un personaje que nosotros mismos tenemos que llevar a cabo y ser como él. Se trata de este hombre llamado Abraham. Es un hombre, hermano, que vive cómodo, un hombre, hermano, que tiene todos los privilegios del mundo, pero de la comunidad Dios lo saca el proceso. ¿Cómo así? Dios le dice a este hombre: sale de tu tierra y tu parentela al lugar, a la tierra que yo te voy a mostrar. Este hombre, hermano, hombre para siempre, sin ningún tipo de intimidad, sale al encuentro de la voz. Escucha bien, una voz que le está hablando a este hombre, y este hombre empieza a caminar, pero en el medio del camino hay un proceso que se define de este hombre. Este hombre, hermano, empieza a crecer grandemente. Gloria a Jesús para siempre. Este hombre, hermano, tiene problemas con su sobrino Lot. Este hombre tiene problemas con su esposa cuando llega a Egipto, ya que quieren tomar como mujer. Este hombre, hermano, empieza un proceso terrible. El proceso que me gusta de este hombre es cuando Dios le dice claramente que clasifique su hijo Isaac. Esto es algo, hermano, impresionante. Quizás hoy en día no sé cuál es tu proceso, no sé por qué tú estás pasando, no sé qué es lo que te está sucediendo, pero hay gente bíblicamente que ha pasado procesos terribles y todavía se habla de esa persona. Gloria a Jesús para siempre. Yo no sé por el proceso que tú estás caminando, yo no sé qué es lo que se está pasando hoy en día, pero te digo una noticia. Digo mi hermano Rudy cuando estaba hablando, y es que el proceso que va a llevar a la estatura del varón perfecto, todo el hombre y la mujer que es procesado, es porque en él hay un gran ministerio que Dios quiere estallar, que Dios quiere sacar de él. Escucha bien, el proceso llega en el paquete completo. El proceso llega en el medio de las vidas que llevamos en el Evangelio de Cristo. Escucha bien, hay un hombre llamado Job que tocó punto importante, tu hermano Robert. Este hombre, hermano, este hombre era un hombre derecho de parte de Dios, pero escucha bien, algo que tienen que entender: hay gente que cree porque son alabanza a Dios, buscadores del reino. Hay gente que cree que están siendo algo para siempre, quizá yendo a los montes, quizá orando mucho, cree que no va a ser procesado. Pero te tengo noticia: el proceso viene en el paquete completo. Toda la persona que fue llamada a un ministerio pasa por un proceso. Escucha bien, la Biblia relata en el libro de 28 de los Hechos, dice que el apóstol llamado, este hombre llamado Pablo, dice que llegó a una isla, y este hombre cuando llega a la isla, llega un momento, hermano, donde hay mucho frío, donde hay mucha mano que está lloviendo. Dice que en aquel tiempo aquella gente no era muy amistoso, aquella gente no, este hombre quería una gente que le dijera: Pablo, ven a mi casa, ponte aquí para que quizás con una frisa tú puedas alabanza combatir el frío. Por aquel tiempo nadie, este hombre lo llamó, pero dice la Biblia, hermano, que esto le pasó una noche, hermano, terrible, un proceso, hermano, que en el medio de ese proceso él vio las manos de Dios obrando. Por eso que hoy en día tú tienes que entender algo claro: el proceso, ahí es que tú vas a ver las manos de Dios obrando en tu vida, en el medio del proceso. Mi alma adora. Es muy bueno adorar a Dios cuando las neveras están llenas, es muy bueno adorar a Dios cuando hay salud, es muy bueno adorar a Dios cuando hay un botín en el banco, es muy bueno adorar a Dios cuando la mesa está repleta de comida, pero no es muy bueno adorar a Dios cuando tú tienes par de tiempo que no ves el negro, no ves quizá un chin de arroz, no ven quizá alabanza a Jesús la rubia. Te tengo noticia: en el proceso que estamos viviendo es un proceso que no es para muerte, sino es para que tú entiendas que tú no estás solo, para que tú entiendas que tú no estás sola. Gloria a Jesús. Dice la Biblia que el apóstol Pablo dice que cuando este hombre no halló nada que hacer, dice que él mismo tomó ramas secas para poder alzarse del frío, porque el frío estaba matando.
Pero en el momento que estaba ocurriendo esta rama, dice que una víbora se le prendió de la mano. Una víbora, dice que una víbora lo tocó. La gente dice que en aquel tiempo la víbora que tocaba, esta víbora que mordía esta víbora, moría automáticamente, porque esta víbora es venenosa. Por eso te digo en esta hora, el proceso que tú estás viviendo es un proceso que tiene un fin, y tiene un fin porque Cristo le estableció. El proceso que tú llevas no es un proceso que va a ser eterno, es un proceso que tarde o temprano va a tener su fin, porque el apóstol Pablo dice claramente: vamos a tener tiempo o momentos de refrigerio. Todos los días no es batalla, todos los días no es guerra, todos los días no es tribulaciones. Va a llegar un momento de que tú te vas a sentar en la mesa con el rey y decir: diablo, te equivocaste otra vez. Hay gente que el diablo quiso matarlo en el año pasado, pero este es tu año, este es tu tiempo. Gloria a Dios para siempre. El tiempo lo determina Cristo, gloria a Dios, porque en el momento que tú y yo fuimos creados en un tiempo, y al ver que el hombre y la mujer pecaron, ese tiempo ya sujeta, tú te sujetas al tiempo, gloria a Dios para siempre. Por eso que el proceso no te va a matar, sino que te va a hacer un hombre, una mujer temeroso en Dios. Es bueno fijarse lo que pasa en el taller del alfarero. Toda vasija lleva un proceso para ser formada, y cuando la vasija no sale como el alfarero la quiere, la rompe y vuelve y la hace de nuevo. Eso lo habla el libro de Romanos. ¿Qué potestad tiene el barro sobre el alfarero, quien la forma? Sin embargo, si te vas a primera de Pedro, Pedro habla claramente y hace alusión que si el oro, que es perecedero, es llevado al fuego y procesado para lograr lo que se quiere del oro, ¿cuánto más nuestra fe? Nuestra fe tiene que ser procesada, tiene que ser probada para lograr lo que Dios quiere de nosotros. Ninguno de los discípulos llegaron a ser lo grandes que fueron sin pasar por proceso. Mientras estaban con Jesús, ellos vieron la maravilla a través de Jesús. Pero cuando Jesús se va, se les remueve el tapete y son procesados. Empiezan a experimentar lo que es el poder del Espíritu Santo, pero empiezan a experimentar lo que es persecución. Porque Jesucristo le advirtió: ustedes van a ser procesados, van a ser zarandeados como trigo, porque para eso fuimos llamados. Mi alma alaba al Señor. Cada quien tiene un llamado, y por medio de ese llamado es procesado. Daniel fue esclavo allá en Babilonia, y como esclavo en Babilonia fue uno de los hombres de confianza de varios reyes, no de uno, de varios de los reyes que habían ahí. Fue confianza de Nabucodonosor, fue confianza de Darío. Mi alma alaba a Dios. Y Darío tuvo que hacer ayuno de noche, tuvo que hacer vigilia, porque Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Por qué? Por su confianza en Dios. En medio de su proceso, él no negó a su Dios. Si vamos también en el libro de Daniel, habían 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que por medio del proceso de su adoración a Dios no se inclinaron delante de la estatua de Nabucodonosor. Incluso le dijeron: sepa Dios que aún nuestro Dios no nos libre, Él nos puede librar, pero aún no nos libre, no nos inclinaremos en tu estatua, no nos inclinaremos a adorarla. Y fueron a echarla ¿dónde? Ellos lo echaron en el horno de fuego, donde tiene que ser probada nuestra fe. Quizás estás cansado, quizás estás cansada por el proceso. Quizás entiende que el proceso es demasiado duro contigo. Pero todos los hombres grandes en Dios vivieron grandes procesos para llegar a ser lo que fueron en Dios. Si te notas, David no pidió ser rey. Sin embargo, Dios manda a buscar a David delante de la camada de hermanos que no fue seleccionado. Todavía el que es no está aquí. Ese no es todavía. No es que se parezca. Samuel, dile que si no hay otro. Y fueron a buscar a David, el que no estaba ahí. David no pidió ser rey. Sin embargo, cuando fue ungido por ser rey, empezó su vida a ser procesada. Recibió persecución, recibió calamidad. Sin embargo, este hombre no dejó en ningún momento de adorar a Dios. Incluso este hombre peca. Y cuando el profeta le dice: ¿qué prefieres? ¿Caer en la mano de Dios o en la mano del hombre? Él dice: prefiero caer en la mano de Dios. Aunque Dios le advirtió que la espada no se apartaría de su casa, este hombre no dejó de servir a Dios, porque era alguien conforme al corazón de Dios. David fue rey, pero para ser rey tuvo que matar a un gigante, tuvo que ser perseguido por un hombre que él amaba, el rey que él amaba. Mi alma alaba a Dios, y nunca dejó de ser creyente en Dios. Así que no creas que el proceso vino para matarte, vino para hacerte el hombre
y la mujer que Dios quiere que seas. Vino para que tú trastornes el mundo espiritual y vino para que tú cambies vida, porque a nadie le podrás hablar del proceso si tú no pasas por el proceso. Nadie entenderá tu guerra si tú no le enseñas la evidencia de la guerra que viviste. Así que es hora de que creas que el proceso te capacitará para lo que Dios quiere en tu vida. Dios te bendiga.